3 asesinos profesionales, un CEO multimillonario, 0 seguridad. Debió haber sido una masacre en el restaurante El Jardín Real. En cambio, un hombre con uniforme de mesero salió de las sombras e hizo lo imposible. En 4 segundos, 3 cuerpos cayeron al suelo. Las cámaras de seguridad llevan más de 40 millones de reproducciones. Pero la verdadera historia no es la pelea. Es lo que pasó cuando la asistente del CEO miró a los ojos del héroe. Arturo Fuentes se movía como un hombre que intentaba desaparecer en su propia sombra. Aunque con su 1.88 de estatura y hombros que todavía llevaban la inconfundible huella de un entrenamiento militar, la verdadera invisibilidad le resultaba imposible. Sus 34 años habían tallado líneas alrededor de unos ojos que habían visto demasiado. Ojos que ahora pasaban la mayor parte del tiempo observando a una niña de 8 años llamada Adelaida dominar las tablas de multiplicar y negociar cuentos extra a la hora de dormir. Sus manos, que alguna vez ensamblaron rifles en la oscuridad total y aseguraron cuerdas en inserciones nocturnas. Ahora manejaban lavavajillas industriales y pulían cubiertos en los salones traseros de uno de los restaurantes más exclusivos de Ciudad de México. La transición de miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina a padre soltero no había sido gradual ni voluntaria. Fue arrancada de golpe el día que el cáncer le arrebató a Catalina, dejándole solo con una hija que tenía el cabello dorado de su madre y la barbilla terca de su padre. Trabajaba de noche cuando Adelaida se quedaba con la señora Martínez, la vecina de al lado, un arreglo que le permitía llevarla a la escuela cada mañana y ayudarle con la tarea por las tardes. El sueldo del restaurante bastaba para mantenerlos en su pequeño departamento en la colonia Narvarte. Lejos del caos de su antigua vida, lejos de preguntas que jamás quería responder. Su supervisor lo conocía como el callado y confiable Arturo, que nunca faltaba a un turno y nunca se quejaba de quedarse tarde. El resto del personal apenas lo notaba, exactamente como él lo prefería. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para escuchar más historias increíbles como esta. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, quizás desde Ciudad de México, Miami, Los Ángeles o Buenos Aires. Sigamos con la historia. Camila Esteves se movía en el mundo corporativo como una cuchilla atravesando seda, suave, precisa, dejando apenas un rastro. A los 33 años había dominado el arte de ser indispensable y a la vez invisible. El tipo de mujer capaz de desactivar una demanda multimillonaria con una llamada telefónica, pero a quien los guardias de seguridad aún le pedían identificación. Su guardarropa consistía únicamente en colores que susurraban en lugar de gritar, gris carbón, azul marino, perla, y llevaba su cabello oscuro en un estilo que sugería autoridad sin exigir atención. Detrás de su compostura había una infancia viendo a su madre trabajar 3 empleos tras la muerte de su padre por un infarto cuando ella tenía 7 años. Experiencias que le enseñaron a valorar la seguridad por encima del romance, la estabilidad por encima de la aventura. Probó el amor una vez con un banquero llamado Marco, que le prometió todo y no le entregó nada, excepto un compromiso roto y la certeza de que funcionaba mejor sola. Ahora canalizaba toda esa ternura no usada en organizar la vida imposible y los estados de ánimo imposibles de Bernardo Cáceres, el CEO. Administraba su agenda con la devoción de una curadora que protege arte invaluable. Su apartamento en Polanco tenía apenas 3 fotografías personales y 17 libros sobre liderazgo, aunque en secreto descargaba novelas románticas en su tableta por las noches, cuando las luces de la ciudad la hacían sentir particularmente sola a través de sus ventanales. Bernardo Cáceres comandaba las salas de juntas como los generales comandaban ejércitos, aunque últimamente las victorias le sabían más a ceniza que a champaña. A los 45 años había convertido la empresa textil fallida de su padre en una corporación multinacional valuada en $12,000 millones. Pero el éxito le había costado 2 matrimonios y la relación con su hermano menor, que murió en un accidente de esquí mientras él cerraba una fusión en Tokio. Trataba las relaciones humanas como adquisiciones hostiles, algo que se gana o se pierde, nunca simplemente se vive. Solo Camila parecía comprender el ritmo peculiar de su soledad, trayéndole café 4 minutos antes de que lo pidiera, programando sus días con breves momentos de silencio entre conquistas. Ocupaba la mesa de la esquina en el Jardín Real cada jueves por la noche, usando cenas de negocios como escudo contra el vacío de su penthouse. La cena de esta noche con inversionistas japoneses debía asegurar la expansión en el sudeste asiático. Otra victoria más para apilar sobre victorias que ya no significaban nada. Los hombres que entraron al restaurante se movían con la coordinación de una jauría. Y la mente de Bernardo, siempre calculando probabilidades y salidas,
Reconoció el peligro medio segundo antes de que el primer puño volara hacia su rostro. El ataque se desarrolló con violencia coreografiada, como si los tres lo hubieran ensayado en bodegas vacías y lotes oscuros. El primero, de hombros anchos y un tatuaje de telaraña subiéndole por el cuello, lo jaló del saco italiano y lo sacó de su silla, derramando whisky añejo en un mantel blanco. El segundo, más delgado pero más rápido, hundió una rodilla en sus costillas mientras el tercero rodeaba por detrás, bloqueando las salidas con la paciencia de alguien que lo había hecho antes. Camila, sentada a la izquierda de Bernardo, fue empujada hacia atrás, su silla cayendo mientras sus manos instintivamente trataban de alcanzarlo, incluso cuando la física y la inercia la arrastraban lejos. Los inversionistas japoneses retrocedieron a los tumbos, un caballero mayor cayendo fuerte contra el mármol, sus lentes rebotando como insectos asustados. Gritos estallaron en las mesas cercanas, los comensales abandonando cenas de miles de pesos. Tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente hacia salidas que parecían de repente imposibles de alcanzar. Arturo estaba acomodando copas limpias en la estación de servicio cuando un movimiento periférico activó instintos que ni 5 años de vida civil habían logrado enterrar. Su cuerpo se movió antes del pensamiento consciente, encendiendo esa memoria muscular que vive en los huesos y tendones más que en la mente. El primer atacante nunca lo vio venir. La palma de Arturo impactó directo en el plexo solar con la fuerza precisa para derribarlo sin matarlo, seguida de un codazo en la sien que garantizó la inconsciencia sin daño permanente. El segundo alcanzó a girar, lanzó un golpe salvaje que habría sido devastador, de haber conectado con algo más que aire. Arturo se deslizó dentro de su arco, sus manos encontrando puntos de presión con precisión quirúrgica, y el hombre se desplomó como marioneta con hilos cortados. El tercero metió la mano a su chaqueta, cuchillo, pistola. No importaba, porque el pie de Arturo barrió sus piernas al mismo tiempo que controlaba el brazo del arma. Un movimiento practicado 10.000 veces en polvo, lodo y sangre. La cabeza del hombre se estrelló contra el mármol con un sonido seco, como de sandía al caer. Y entonces descendió el silencio, excepto por el tintinear de una copa que aún giraba y la respiración aguda de Camila. Las sirenas de la policía aullaban por las calles de la ciudad mientras Arturo permanecía entre tres cuerpos inconscientes, con la respiración apenas agitada, la camisa aún fajada. Pareciendo un hombre que esperaba el autobús. No alguien que acababa de evitar una ejecución. Los agentes lo abordaron con el respeto cauteloso que se reserva para las cosas peligrosas, temporalmente aliadas. Respondió con brevedad militar. Sí, había intervenido. No, no conocía a los atacantes. Sí, estaba ileso. Mientras, su mente calculaba la atención mediática que esto generaría y lo que significaría para Adelaida. Cuando los reporteros irrumpieron por las puertas, les dio la espalda a las cámaras y pidió dar su declaración lejos de la multitud. Camila lo observaba moverse en el caos con una calma fascinante, notando cómo siempre mantenía las salidas a la vista, como sus manos nunca se relajaban del todo aun cuando proyectaba control perfecto. Bernardo, con una servilleta presionando un labio partido, no dejaba de mirarlo como si intentara resolver una ecuación imposible, ese hombre que se movía como fuerzas especiales, pero vestía como servicio. Ese hombre que le había salvado la vida y luego trataba de desvanecerse en el fondo, como si el heroísmo fuera motivo de vergüenza. Cuando el detective finalmente lo dejó ir, Arturo salió por la puerta de la cocina, pero no antes de que Camila memorizara la forma en que caminaba, controlado, con propósito, cargando un peso invisible. El video apareció en línea en menos de 3 horas, grabado desde el celular de alguien detrás de una mesa volcada. Mostraba solo la espalda de Arturo y la fluida destrucción que descargó sobre 3 hombres mucho más grandes que él. Para la mañana siguiente ya tenía 7 millones de vistas y seguía subiendo. Adelaida lo descubrió cuando su amiga Emilia se lo mostró en la hora de la comida, y el corazón de Arturo casi se detuvo cuando ella llegó a casa esa tarde, con los ojos brillando de orgullo y confusión. «Papi, ¿eres tú?», preguntó, sosteniendo la tableta con sus pequeñas manos que temblaban ligeramente. Él se arrodilló a su altura, apartándole un mechón dorado del rostro, y le dijo que sí, que era él, pero que no era nada especial, solo ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Igual que cuando ayudaban a la señora Martínez con sus bolsas del mandado. Ella lo abrazó entonces, fuerte y de golpe, susurrándole, sabía que eras un superhéroe. Y él la sostuvo mientras algo dentro de su pecho se resquebrajaba como hielo en primavera. Camila apareció en su edificio 2 días después, habiendo conseguido su dirección por métodos que prefería no explicar.
Lo encontró en el pequeño parque detrás del complejo, empujando a Adelaida en un columpio mientras la luz del otoño doraba todo a su alrededor. Él la vio venir, claro que sí, pero no huyó. Siguió empujando el columpio en un ritmo constante mientras su hija cantaba una canción sobre mariposas. Señor Fuentes, dijo Camila, cuando estuvo lo bastante cerca para no tener que gritar, quería darle las gracias como corresponde. Él la miró de reojo, notando el abrigo de diseñador y los zapatos que valían más que su renta mensual. La forma cuidadosa en que se paraba sobre el pasto, como si temiera dejar huellas. No hay nada que agradecer, respondió, su voz dejando escapar un leve acento norteño escondido bajo un tono neutro. Adelaida giró en el columpio para mirar a la dama elegante, y algo en su evaluación infantil de 8 años debió aprobar la situación, porque anunció. Soy Adelaida, y él es mi papá, y es muy fuerte. Camila sonrió entonces, la primera expresión genuina que Arturo le había visto, y se presentó con una solemnidad que hizo reír a la niña. La citación de Bernardo Cáceres llegó por canales oficiales. Un mensajero entregó una carta en papel membretado de la empresa, solicitando la presencia de Arturo en las oficinas centrales de Cáceres Industries. El tono equilibraba cuidadosamente entre invitación y orden. Arturo se encontró en el piso 43, rodeado de vidrio, cromo y obras de arte modernas que costaban más que una casa, sintiéndose fuera de lugar en su único traje. Mientras Bernardo caminaba de un lado a otro detrás de un escritorio del tamaño de una lancha. La oferta fue predecible, dinero a cambio de silencio, un mejor trabajo a cambio de cooperación. La típica respuesta corporativa ante un heroísmo incómodo. No estoy interesado en su dinero, dijo Arturo, con voz tan plana como la llanura de Sonora. Solo quiero que me dejen en paz. Bernardo se detuvo, genuinamente sorprendido de que alguien rechazara 6 cifras como si fueran monedas sueltas. Todo el mundo quiere algo, insistió. Pero Arturo ya se dirigía a la puerta. Mi hija quiere a su padre en casa, sano y salvo, todas las noches. Eso es lo único que yo quiero también. Camila, que había permanecido en silencio en un rincón, se levantó al verlo pasar, y Arturo alcanzó a notar algo en su expresión, tal vez reconocimiento, tal vez comprensión, antes de que desapareciera en el elevador. Su segundo encuentro no fue planeado, al menos por parte de Arturo. Estaba comprando el disfraz de Halloween de Adelaida cuando Camila apareció en el pasillo de temporada, luciendo totalmente fuera de lugar entre calabazas de plástico y fantasmas de poliéster. Y déjame adivinar, dijo, observando un disfraz de princesa con interés casi científico. Adelaida quiere ser una guerrera. Él casi sonrió. En realidad, una ninja. Dice que las princesas no saben dar maromas hacia atrás. Caminaron juntos entre los pasillos discutiendo las limitaciones prácticas de cada disfraz, y Arturo se sorprendió relajándose poco a poco, como lo hacía en aquellas raras treguas de guerra. Cuando los combatientes enemigos compartían cigarrillos en tierra de nadie. Ella le habló de la paranoia de Bernardo desde el ataque, de la seguridad reforzada que la hacía sentir más atrapada que protegida. Él terminó contándole sobre la madre de Adelaida, solo fragmentos, su risa, su afición por los realities más absurdos, la valentía con la que enfrentó la muerte, más coraje del que había visto en soldados condecorados. Cuando llegaron al estacionamiento, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había vuelto lo bastante delgada como para ver a través de ella. La investigación sobre el ataque reveló lo que Arturo había sospechado desde el principio, no fue violencia al azar, sino represalia dirigida. Los 3 hombres tenían conexiones con una empresa competidora que Bernardo había destruido en una adquisición hostil 2 años antes. Una compañía familiar cuyo patriarca se había suicidado tras perderlo todo. Bernardo reforzó su escolta, contrató una firma de investigación privada, convirtió su vida en una fortaleza. Pero las fortalezas, Arturo lo sabía por experiencia, solo funcionan si nunca sales de ellas. El segundo intento llegó 3 semanas después. Una bala de francotirador atravesó la ventana de la oficina de Bernardo mientras él estaba en el baño. Se salvó por simple sincronía biológica. El tirador desapareció antes de que la seguridad reaccionara, dejando solo un mensaje grabado en la puerta de acceso a la azotea. Esto no ha terminado. Esa noche Bernardo llamó directamente a Arturo, sin abogados ni asistentes, su voz despojada de la coraza corporativa. Si necesito tu ayuda, dijo, y Arturo escuchó lo que le costaba admitirlo. Puedo pagar. Y no se trata de dinero, lo interrumpió Arturo. Si acepto, es para terminar esto de una vez. Y seguimos mis reglas, no las tuyas.
La integración de Arturo al equipo de seguridad de Bernardo fue intencionalmente discreta. Oficialmente era un consultor de protocolos, lo que explicaba su presencia sin revelar su verdadera función. En el primer día identificó 17 vulnerabilidades, desde rutas predecibles hasta personal comprometido, y presentó sus hallazgos con la frialdad de alguien leyendo una lista de compras. Pero fue Camila quien se convirtió en su aliada inesperada, aportando información sobre las rutinas tercas de Bernardo y sobre el ambiente corporativo que alimentaba esas venganzas. Pasaban horas en salas de juntas blindadas, trazando amenazas y contramedidas, y Arturo descubrió que ella poseía una mente táctica que habría brillado en inteligencia militar. Ella aprendió a leer sus microexpresiones, esos cambios minúsculos que diferenciaban preocupación de catástrofe. Él descubrió que ella tarareaba canciones de Motown cuando estaba estresada y que guardaba chocolate de emergencia en el cajón inferior de su escritorio. Adelaida, con la intuición propia de los niños, empezó a preguntar cuándo volvería a visitarlos la señora Bonita. Y Arturo se quedó sin respuestas fáciles. El tercer ataque se evitó solo porque Arturo insistió en variar la rutina de Bernardo, obligando al CEO a usar distintos autos en horarios distintos. A veces regresando sobre sus pasos o cambiando de vehículo a mitad del trayecto. Aún así, atraparon a 2 hombres colocando explosivos en el estacionamiento. Profesionales que no dijeron nada bajo interrogatorio, pero cuyo equipo llevaba marcas de entrenamiento militar. Arturo reconoció el patrón de escalada. Esto continuaría hasta que alguien lo detuviera de manera definitiva. Llevó a Bernardo aparte tras los arrestos, hablando con esa intensidad callada que hacía que hasta los generales escucharan. No se van a detener. Cada fracaso los vuelve más desesperados, más peligrosos. La próxima vez pueden ir tras la gente que te importa. Los ojos de Bernardo se desviaron hacia donde Camila coordinaba con los agentes federales. Y Arturo entendió lo que el CEO jamás admitiría. Ella era su debilidad. La única cuya pérdida realmente lo destruiría. ¿Qué sugieres?, preguntó Bernardo, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Que los hagamos venir a nosotros, respondió Arturo. En nuestro terreno, bajo nuestras condiciones. Terminar todo de una vez. La trampa requirió una orquestación delicada, una supuesta reunión de junta directiva en la residencia de Bernardo. Información filtrada por canales que sabían comprometidos. Seguridad presente, pero no en exceso, lo suficiente para no levantar sospechas. Arturo colocó a Adelaida con la hermana de la señora Martínez en Nueva Jersey, lejos de cualquier peligro. Le dijo que tenía un trabajo importante que lo mantendría fuera por una sola noche. Ella lo abrazó para despedirse con la solemnidad de alguien que entendía, sin que se lo dijeran, que esto era distinto a sus ausencias habituales. La residencia se extendía sobre 40 acres en Westchester, un monumento al éxito que se sentía más como un museo que como un hogar. Camila llegó al atardecer, habiendo insistido en estar presente a pesar de las objeciones de Arturo. Si le pasa algo a Bernardo, yo necesito estar aquí, dijo, con esa clase de firmeza que ponía fin a cualquier discusión. Esperaron en el despacho de Bernardo. Un salón forrado de primeras ediciones que nadie leía y trofeos que a nadie le importaban. Mientras Arturo vigilaba los accesos a través de las cámaras que él mismo había instalado, Bernardo caminaba nervioso, incapaz de soportar la idea de ser carnada. Camila permanecía inmóvil, su compostura desmentida solo por los nudillos blancos con que apretaba el celular. Llegaron a las 2 de la mañana. No 3 hombres esta vez, sino 7. Moviéndose con coordinación profesional, Arturo los observaba en los monitores, reconociendo patrones militares, señales de mano que hablaban de entrenamiento compartido. El líder era nuevo, un hombre con cicatriz y ojos muertos, identificado en los archivos como Silas, un excontratista de seguridad de la compañía de Bernardo, despedido por vender secretos industriales. Esto ya no era solo dinero o venganza, era vendetta personal envuelta en ejecución profesional. Arturo activó los protocolos predeterminados, sellando ciertas áreas mientras dejaba otras tentadoramente abiertas, guiando a los atacantes hacia el ala este de la mansión, donde había preparado la recepción. Le entregó a Camila un teléfono seguro, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. Quédate con Bernardo. Cierran la puerta del cuarto blindado. No la abran a nadie más que a mí, y solo cuando yo diga la palabra clave. Ella asintió y, de manera tan impulsiva que él casi no lo notó, le tocó la mano. Ten cuidado, susurró. Él se permitió un instante, apenas un apretón de sus dedos, antes de internarse en la oscuridad donde lo esperaba la violencia.
Los dos primeros nunca lo vieron venir, cayeron por golpes precisos desde sombras que no habían revisado. El tercero alcanzó a soltar un grito ahogado antes de que el brazo de Arturo rodeara su cuello en una estrangulación sanguínea que lo dejó inconsciente en segundos, sin daño permanente. Pero Silas escuchó algo. Y de pronto el plan se fracturó en caos. Disparos estallaron. Fogonazos iluminaban la oscuridad mientras Arturo rodaba tras una estatua de mármol que se hacía polvo bajo las balas. Se movía por la casa con eficiencia líquida, las puertas se volvían armas que azotaban rostros, las escaleras se transformaban en derribos asistidos por la gravedad. Una espada decorativa de la colección de Bernardo adquirió un nuevo propósito. El cuarto y quinto atacante intentaron flanquearlo por la cocina, pero Arturo ya había luchado en espacios más estrechos y con peores probabilidades. Usó su coordinación contra ellos mismos, forzándolos a entrar en sus propias líneas de fuego, creando confusión donde antes había precisión. Una navaja apareció en su mano, ni recordaba haberla sacado. Y uno de ellos terminó gritando, sujetándose un tendón seccionado con precisión. Sanaría, sí, pero nunca volvería a ser igual. Silas era distinto. Entrenado, experimentado, con intereses personales. Peligroso en formas que el dinero no podía comprar. Se enfrentaron en el vestíbulo principal, girando bajo un candelabro que arrojaba luz prismática sobre pisos de mármol ya manchados de sangre. No sabes lo que hizo, gruñó Silas, su voz llena de grava y odio. Lo destruyó todo. Dejó a buena gente sin nada. Arturo mantuvo la respiración estable, catalogando sus heridas, costillas magulladas, posible fractura en la mano izquierda, un corte superficial sangrando bajo la camisa. Sé que lo que haces no lo va a arreglar, respondió, ajustando su peso al daño. Silas atacó con la furia de quien no tiene nada que perder. Y por primera vez esa noche, Arturo se sintió realmente puesto a prueba. Chocaron contra muebles, intercambiando golpes que habrían matado a otros hombres. Una danza brutal que los dejó a ambos sangrando y jadeando. Al final, fue Adelaida quien los salvó. No con su presencia, sino con su recuerdo, la necesidad de volver con ella, de no aceptar la derrota. Cuando Silas cometió su último error, un derechazo telegráfico nacido del cansancio y la rabia, Arturo lo terminó con una combinación que lo dejó inconsciente, pero vivo. Porque su hija una vez le había preguntado si había matado a alguien, y él pudo decirle que no, no desde que dejó el servicio. La puerta del cuarto blindado se abrió con su palabra clave. Camila y Bernardo salieron primero, observando sus heridas con ojos que registraban todo sin mostrar nada. Ella se movió rápido, sacando botiquín con una eficiencia que delataba previsión, limpiando cortes mientras Bernardo hablaba con las autoridades con manos temblorosas. «Estás herido», dijo, innecesariamente, mientras sus dedos eran suaves sobre sus nudillos partidos. «He estado peor», respondió él, lo cual era cierto, pero irrelevante. Ella trabajó en silencio hasta que terminó, y entonces hizo algo inesperado, se recargó apenas contra él, su peso tibio en su costado ileso. «Gracias», susurró. Y Arturo entendió que no se refería solo a esa noche, sino a todo, a ser el tipo de hombre capaz de hacer lo necesario sin convertirse en la oscuridad contra la que luchaba. Agentes federales llegaron al amanecer, arrestando a Silas y a los demás, iniciando la investigación que pronto revelaría una conspiración dentro del propio consejo directivo de Bernardo. El topo, nada menos que el jefe de seguridad, fue capturado en el aeropuerto intentando huir a un país sin extradición. Una semana después, Bernardo ofreció una conferencia de prensa, contra consejo legal pero con la aprobación renuente de Arturo, agradeciendo públicamente al hombre que le había salvado la vida 2 veces y había impedido lo que pudo ser un asesinato corporativo. Arturo permaneció en segundo plano, incómodo en un traje prestado y bajo la atención mediática, pero entendiendo que era necesario para cerrar el capítulo. Cuando los reporteros preguntaron por su pasado, dio lo justo: es militar, padre soltero. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Suficiente para satisfacer sin exponer. Camila manejó la narrativa con sutileza, asegurándose de que Adelaida no fuera mencionada ni fotografiada, protegiendo lo que Arturo más valoraba. Las secuelas fueron más tranquilas de lo esperado. Bernardo volvió a su mundo corporativo con un nuevo aprecio por la gente que lo protegía, implementando cambios de seguridad que iban más allá del personal, hacia la propia cultura empresarial. Para evitar crear futuros enemigos. Le ofreció a Arturo un puesto permanente, jefe de seguridad, 6 cifras, beneficios que asegurarían la educación universitaria de Adelaida y más allá.
Arturo lo rechazó con su característica sencillez. No soy un hombre corporativo, dijo. Y Bernardo tuvo la sabiduría de no insistir. Pero de esas conversaciones surgió algo más, un respeto inesperado y silencioso entre hombres que se habían visto en sus extremos, que entendían que el valor se presentaba en distintas formas. Bernardo empezó a aparecer en las obras escolares de Adelaida, diciendo que estaba en la zona, engañando a nadie. Para Navidad ya era el tío Bernardo, un ejecutivo solitario encontrando algo parecido a familia en una cocina que olía a tareas y comida casera, en lugar de cenas de negocios y conversaciones calculadas. La presencia de Camila en sus vidas evolucionó con inevitabilidad orgánica, empezando con un café tras juntas de padres de familia, luego salidas de sábado al museo, donde resultó saber sorprendentemente de dinosaurios y del antiguo Egipto. Nunca presionó, nunca asumió, simplemente existía en su órbita con paciencia, hasta que su ausencia se sentía más notable que su presencia. Adelaida se autoproclamó Celestina con la sutileza de una niña de 8 años, es decir, ninguna. Ingeniando escenarios que requerían la ayuda de Camila, descubriendo de pronto intereses en temas que exigían visitas a librerías, inventando necesidades urgentes de perspectiva femenina en proyectos escolares. Arturo la observaba florecer bajo esa atención femenina. Lo vio imitar inconscientemente los gestos elegantes y las pausas pensativas de Camila, y sintió que algo en su pecho, congelado desde la muerte de Catalina, comenzaba un deshielo lento y doloroso. La primera invitación a cenar vino de Adelaida, entregada con la solemnidad formal de una cumbre diplomática. «Señorita Camila, ¿le gustaría cenar con nosotros? Mi papá hace espagueti y solo quema el ajo a veces». Los ojos de Camila encontraron los de Arturo en el parque donde se daba aquella negociación, y él asintió una sola vez, rindiéndose a lo inevitable disfrazado de manipulación infantil. Esa noche, Camila llegó con brownies caseros y una botella de vino que costaba más que toda la cena. Pero se sentó en la mesa pequeña como si perteneciera allí, ayudando a Adelaida con la tarea de matemáticas mientras Arturo cocinaba, llenando un espacio que había estado vacío tanto tiempo que ya ni notaban su forma. Después de que Adelaida se durmió en el sillón, agotada de emoción y demasiado postre, ellos se sentaron en la escalera de incendios, mirando a Queens pretender ser Manhattan, compartiendo vino y un silencio que decía más que cualquier palabra. «Ella extraña tener mamá», dijo Arturo al fin, sin mirarla, pero sintiendo su atención como calor. No recuerda mucho a Catalina. Solo impresiones, su perfume, canciones de cuna, la sensación de ser abrazada. Yo lo intento, pero hay cosas que no puedo ser para ella. Cosas que ni siquiera sé que necesita hasta que la veo observando a otras niñas con sus madres. Camila guardó silencio un largo rato, procesando las implicaciones con el mismo cuidado que aplicaba a negociaciones millonarias. «Yo extraño tener familia», respondió al fin. «Me he enfocado tanto en ser necesaria que olvidé lo que era ser querida. Bernardo me necesita para funcionar. Pero Adelaida, ella solo quiere que yo esté cerca. Es diferente». Arturo la miró entonces, viendo más allá del brillo profesional algo crudo y real. Y tomó una decisión que semanas atrás habría parecido imposible. «Te queremos cerca», dijo simplemente. Las dos. El avance fue lento. Cauteloso. Dos personas heridas aprendiendo a confiar, no solo en el otro, sino en la posibilidad de una felicidad sin condiciones ni fechas de vencimiento. Camila mantuvo su departamento, pero poco a poco fue migrando pertenencias. Primero un cepillo de dientes, luego ropa de trabajo, después las pijamas cómodas que usaba cuando Adelaida exigía noches de películas. Arturo aprendió sus preferencias de café, su odio por las mañanas, la manera en que tarareaba cuando estaba feliz y callaba cuando estaba estresada. Ella aprendió sus pesadillas, esas en las que no lograba salvar a todos, y cómo traerlo de vuelta sin hacerlo sentir débil. Adelaida absorbió todo con la naturalidad de la infancia, ajustándose a la presencia de Camila como una planta que gira hacia el sol, natural, necesaria. Desarrollaron ritmos, desayunos de domingo que se alargaban hasta el almuerzo, sesiones de tarea que se volvían lecciones de vida, cuentos antes de dormir que requerían 3 voces para ser dramatizados correctamente. Bernardo observaba esa evolución con satisfacción inesperada, encontrando calor vicario en su naciente familia, como un hombre helado acercándose al fuego. Empezó a rechazar cenas de negocios a cambio de fiestas de cumpleaños de Adelaida, a cambiar conferencias de la Junta por obras escolares donde, porque así lo decidió la niña, él era su padrino.
El titán corporativo que había construido imperio sobre aislamiento calculado descubrió que el poder valía menos que la mano de Adelaida en las partes de miedo de una película. Que los negocios de 1.000 millones palidecían ante la sonrisa genuina de Camila cuando recordaba el cumpleaños de su madre, que un raro asentimiento de Arturo valía más que la aprobación de un consejo directivo. Seguía solo en su penthouse la mayoría de las noches. Aún casado con un trabajo que pedía todo y devolvía solo cifras. Pero ahora tenía un lugar a donde ir cuando el silencio era demasiado. Gente que lo recibía sin agenda ni expectativas. 6 meses después de aquella noche de violencia, se reunieron para el cumpleaños número 9 de Adelaida, una pequeña fiesta que de alguna manera incluyó a Bernardo, a la señora Martínez, a las mejores amigas de la niña y un pastel que Arturo definitivamente no había hecho, pese a asegurar lo contrario. Camila usó jeans por primera vez que Arturo recordara, abandonando su armadura profesional por algo más suave, más real. Ayudaba a Adelaida a abrir regalos con la paciencia de alguien que sabía que el papel era la mitad de la diversión. Arturo tomaba fotos con una cámara vieja que Bernardo amenazaba con reemplazar. Cuando Adelaida sopló las velas, su deseo fue tan fuerte que todos lo oyeron. Quiero que siempre seamos así. Los adultos se miraron por encima de su cabeza, promesas silenciosas de intentarlo. Más tarde, tras el inevitable choque de azúcar y con los niños recogidos por sus padres, Bernardo se marchó con los ojos brillantes, culpando a las alergias, y 3 rebanadas de pastel. Los 3 quedaron exhaustos, compartiendo el sillón, Adelaida tendida sobre ambos, luchando contra el sueño con terquedad. Cuéntame la historia, pidió con voz adormecida. Y Arturo comenzó la narración familiar, como conoció a Camila, cuidadosamente editada para oídos infantiles. Transformada en cuento de hadas donde el caballero triste salvó el reino y encontró a la princesa astuta que le devolvió la sonrisa. A mitad, Camila tomó el relevo, añadiendo detalles que Arturo nunca supo que ella había notado, como el caballero ya salvaba a todos mucho antes de que apareciera el dragón, como se aseguraba de que todos llegaran a casa cada noche, como su fuerza no estaba en la espada sino en el corazón. Adelaida se durmió antes del final, pero ellos lo terminaron de todas formas, para sí mismos, por la verdad que vivía entre palabras. Arturo la llevó a su cama mientras Camila recogía. Una coreografía doméstica desarrollada sin necesidad de hablarlo. Cuando volvió, ella estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Los quiero, dijo, sin girarse. A los 2. No lo planeé, no lo busqué, pero entre museos de dinosaurios y ajo quemado, sucedió. Arturo cruzó la sala en 3 pasos, la hizo girar para mirarla, viendo en sus ojos el mismo temor esperanzado que sentía él. A Catalina le habrías caído bien, dijo, que era su propia forma de declaración. Habría dicho que eras demasiado buena para mí, demasiado lista, demasiado todo. Y habría tenido razón. Pero también me habría dicho que dejara de ser un tonto y te besara ya. Y lo hizo. Allí, en su pequeña cocina con platos aún en el fregadero y los dibujos de Adelaida en el refrigerador, la besó como un hombre que había olvidado que tenía derecho a la felicidad, recordándolo todo de golpe. Cuando se separaron, respirando agitadamente, ella sonrió con un fulgor que transformaba su rostro. ¿Y ahora qué?, preguntó. Él la atrajo contra su pecho, sintiendo su corazón firme y seguro. Ahora hacemos lo que Adelaida pidió, dijo. Nos quedamos así. Siempre. La boda fue pequeña, tal como querían, Adelaida como dama de honor, portadora de anillos y niña de las flores al mismo tiempo. Bernardo entregando a Camila, con lágrimas que culpó a la alergia. La señora Martínez llorando abiertamente en primera fila. Intercambiaron votos en el jardín botánico donde Adelaida había decidido por primera vez que Camila era aceptable. Promesas que reconocían el pasado y abrazaban el futuro. Arturo habló de encontrarlos en lugares inesperados, de segundas oportunidades que se sienten.